La tendencia natural de muchos es que cuando llegan los problemas, algunos hasta se olvidan de Dios. Esto es lamentable, es triste. Esto es algo que no tiene que suceder en nuestra vida porque cuando somos capaces de ser fieles a Dios, entonces vemos el resultado. Hoy te quiero hablar de ello. Es cierto que los problemas a nadie les gustan. No nos gusta pasar por situaciones difíciles, complicadas. No nos gusta ni siquiera en ningún momento tener que asumir una realidad que no queremos, en la que no nos sentimos cómodos o puede que incluso nos sintamos que no estamos preparados. Esa es la realidad que nos pasa a todos. Es cierto que cuando Jesucristo de Nazaret viene a nuestras vidas nos cambia, nos transforma. Algo que tiene que ver con el cambio y la transformación de Dios en las vidas tiene que ver mucho con el carácter. Si hay algo que a veces le falta a los hijos de Dios es carácter. Entendedme bien, cuando hablo de carácter no es lo que muchos hablan, ¿no? De decir, oh, este sí que tiene carácter porque es una persona de malhumorada, una persona que trata mal a otros, una persona que no es respetuosa y algunos dicen, wow, qué carácter que tiene. No. Yo te estoy hablando del carácter como ese conjunto de características que son propias de aquellos que tenemos a Dios en el corazón. Porque cuando nosotros tenemos carácter, un carácter forjado delante de Dios, entonces podemos estar preparados para lo que se venga. Lo que no entendemos a veces es que el carácter se forja, al igual que el hierro, pasando por el fuego. Es necesario que las pruebas, es necesario que las adversidades nos golpeen. Muchas de ellas son terribles, son dolorosas, pero ahí es donde se activa nuestra fe. Ahí es donde se forja nuestro carácter. Ahí es donde realmente nosotros somos capaces de demostrar al mundo que no estamos siguiendo a Cristo porque las cosas nos vayan bien, sino que seguimos a Cristo porque estamos agradecidos por el perdón de nuestros pecados, por la bendición que ha traído a nuestras vidas y porque tenemos esperanza de vida eterna. En la palabra de Dios encontramos la historia de unos jóvenes que pasaron por una situación dificilísima, muy complicada. Una situación en la cual, ¿cómo estaríamos nosotros? ¿Cuál hubiera sido nuestra reacción si hubiéramos tenido que pasar por ella? Me estoy refiriendo a estos amigos de Daniel, Sadrac, Mesac y Abednego. Unos jóvenes que en un momento determinado fueron echados a un horno de fuego. Fueron introducidos como castigo por una actitud que ellos tuvieron. Fueron echados a un horno para ser quemados vivos como castigo de esa rebelión o de esa rebeldía que tenían en contra de lo que estaba estableciendo el rey Nabucodonosor. Ahora, yo quiero que reflexionemos un poquito acerca del por qué ellos lo hicieron de esa forma, porque estoy convencido que esto es algo que también Dios quiere para nuestras vidas. Dice la palabra en Daniel capítulo 3, verso 16 en adelante, hasta el 18. Sadrac, Mesac y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor, diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y dice el verso 18, y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Esta declaración viene como consecuencia de eso. Te pongo en contexto. El rey Nabucodonosor había hecho una gran estatua. Esa estatua estaba puesta en un lugar público visible y había una orden del rey que era que todo aquel que pasara delante de la estatua se tenía que arrodillar, se tenía que postrar y dar una muestra de respeto y de reverencia a esa estatua. Estos jóvenes que confiaban en Dios y que sabían que no podían postrarse delante de nadie que no fuese el Altísimo. Estos jóvenes que sabían que todo eso no le gustaba a Dios porque tenía que ver con la idolatría.
Estos jóvenes que tenían en su corazón ese conocimiento de lo que a Dios le agradaba, fueron jóvenes que tomaron una decisión. Se determinaron delante de Dios, pero sobre todo delante de las adversidades. Y estos jóvenes pudieron hacerlo por lo siguiente. Primero, porque ellos conocían cuál era la voluntad de Dios. Pero segundo, porque ellos tuvieron una actitud firme delante de aquellos que les estaban presionando. Es más, delante de la pérdida y de las amenazas, de la pérdida de la vida y las amenazas de muerte que habían recibido. Ellos sabían que el castigo de no postrarse delante de esa estatua era la muerte. Pero la respuesta que ellos les dan es tremenda. Les dice: he aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh Rey, nos librará. Ellos tenían la certeza de que Dios podía librarles. Ellos sabían que en medio de toda esa adversidad no tenían que tener temor, porque Dios era mucho más poderoso que Nabucodonosor y que cualquier ejército de sobre la faz de la tierra. Pero ellos fueron un paso más allá. Ellos declararon algo. Ellos le dicen a Nabucodonosor: mira, rey, nosotros no nos vamos a postrar. Tú nos amenazas, nos vas a echar al horno de fuego, tú nos dices que nos vas a matar. Pero te vamos a decir una cosa, rey. Nosotros creemos en un Dios que nos puede librar, en un Dios que tiene poder para salvarnos, en un Dios que tiene poder para sacarnos de cualquier situación difícil. Y es más, tenemos fe en esa realidad, pero también estamos convencidos de que Dios, en las buenas y en las malas, está con nosotros. Por eso va y le dicen: y si no, si Dios no nos libra, y ese es el punto clave que muchos nos superan. Ese es el límite que algunos nos superan. Y estos les dicen: sepas, oh rey, que si Dios no nos libra, pues no vamos a servir a tus dioses, ni tampoco adoraremos a la estatua que has levantado. Estaban poniendo por encima de todo la fidelidad a Dios. La fidelidad a Dios es lo que nos da la garantía de terminar bien en medio de cualquier situación. Algunos no terminan bien porque cuando se tuerce un poquito la situación y se convierte en algo adverso, abandonan, no son fieles. No son fieles. Son fieles mientras Dios les da todo. Son fieles mientras Dios les guarda el trabajo. Son fieles mientras Dios les sana cuando están enfermos. Son fieles a Dios mientras Dios les bendice a los hijos. Son fieles mientras Dios les ayuda en la familia. Son fieles mientras Dios da y da. Pero la fidelidad de un hijo de Dios no se nota en lo que solamente recibimos, sino en lo que sabemos de Dios. Tenemos que aprender a ser fieles a Dios. Fieles a Dios en las buenas y en las malas. Esto es como el matrimonio. Cuando se hacen los votos, ¿cuántas ceremonias he tenido que oficiar? Muchas. Y todos los novios en ese momento se prometen fidelidad. Pero ojo, se prometen amor, se prometen ayuda, se prometen acompañamiento. Pero ojo, no solamente en los momentos buenos. Ellos se dicen en los momentos buenos y en los momentos malos. A Dios no podemos amarle solamente cuando hay cosas buenas, cuando todo lo bueno de Dios viene. Claro que viene, pero lo más grande que hemos recibido ya es la salvación. Cuando nosotros tenemos la salvación en nuestra vida, podemos disfrutar de todas las bendiciones de Dios, pero tiene que haber en nuestro corazón el sentir de decir: y si no, y si Dios no me da el trabajo, y si Dios no me bendice, y si Dios no me ayuda, y si no, que sepas, oh problema, oh adversidad, oh opresión, que sepas que yo no voy a claudicar, que voy a seguir siendo fiel a mi Dios, que voy a seguir prevaleciendo y permaneciendo en el camino que Él me ha permitido caminar. Por eso la palabra nos dice que aquel que persevere hasta el fin será salvo. Algunos no tienen un carácter perseverante porque ante la adversidad no son
fieles a Dios. Y hoy yo te quiero animar a que tú puedas ser fiel a Dios, que puedas buscar de Dios con fidelidad, que oremos, que clamemos, que sí, que le pidamos a Dios que nos ayude en nuestro carácter, porque esto es una cuestión de carácter. Esto es como los niños cuando piden solamente golosinas, y el padre o la madre le tiene que decir que no porque hay que comer la comida preparada, y entonces patalean, lloran algunos niños mirando a sus padres, le dicen ya no te quiero, y sabemos que son palabras de niños, pero muchos hijos de Dios, muchos cristianos teniendo a Cristo en el corazón se comportan como niños y le dicen a Dios ya no te quiero, voy a ceder y claudicar porque tú, Señor, no me estás ayudando en medio de mis problemas. Hoy tienes que entender que vamos a orar y vamos a clamar, claro que sí, porque tenemos un Dios de poder que nos puede librar, que nos puede ayudar de todo, pero lo hacemos con una convicción en el corazón, que si Dios no llegase a responder, no importa, porque seguimos siendo fieles a Dios, porque Él ya nos ha dado lo más importante, salvación y vida eterna. Quiero que tomemos tiempo para orar, que le pidamos a Dios que nos ayude, que nos fortalezca el carácter, que seamos hombres y mujeres que se mantienen fieles a Dios a pesar de las amenazas, de las circunstancias difíciles, de la opresión, de la oposición. A pesar de todo, tenemos fe para creer que Dios está, pero también para permanecer fiel, aunque no veamos nada. Tenemos que pedirle a Dios que fortalezca nuestro carácter. Y de eso se trata este primer tiempo de oración. Aprovéchalo, ora, clama. Si tú eres uno de ellos, pídele a Dios, fortalece mi carácter, Señor. Adelante.
Hay algo también de los que carecen muchos cristianos y es de pérdida de memoria. Les falta memoria, ya no se acuerdan de todas las cosas que Dios ha hecho, de todas las bendiciones que Dios ha traído. Y tenemos que pedirle a Dios que nos ayude para no olvidarnos nunca de su fidelidad, de su amor, de su ayuda, de las veces que Él nos ha ayudado, que nos ha rescatado, que nos ha bendecido, que podamos ser capaces en todo momento de tenerlo en cuenta. El salmista dijo: bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. De eso se trata. Pidámosle a Dios que nos ayude a tener una memoria espiritual correcta, que es la que nos va a fortalecer en medio de las adversidades. Como os dije al principio, hay muchos que ante la adversidad, si no ven la mano de Dios, inmediatamente tienden a abandonar. Tenemos que pedirle a Dios por aquellos que ya han abandonado los caminos del Señor, que se han olvidado, que le han dado la espalda a Dios como resultado del resentimiento de sus vidas. Pero pidámosles a Dios por ellos para que puedan volver a los caminos. Pero también pidamos por aquellos que están pensando, planteándose tal vez abandonar. Que Dios, si tú eres uno de ellos, te dé fortaleza. Pidámosle a Dios que dé fortaleza en medio de la adversidad. Adelante.
No te olvides que en la vida no siempre vamos a recibir lo que queremos. No te olvides que en la vida no siempre vamos a recibir lo que anhelamos personalmente. Pero qué bueno es saber que con Dios siempre vamos a recibir lo que nosotros necesitamos. Tal vez necesitamos pasar por algunas pruebas para forjar nuestro carácter. No lo sé. Espero que Dios nos hable, nos fortalezca y nos dé fuerza para que nunca abandonemos y siempre seamos fieles a Él. Que Dios te bendiga.